Hola, hola, mis queridísimos fans del salseo, del entretenimiento y de las noticias de actualidad. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, y es que vamos a hablar de belleza. Sí, de esos rostros que nos dejan sin aliento y que conquistan corazones alrededor del mundo. Hoy específicamente vamos a centrarnos en un nombre que ha estado sonando con mucha fuerza en las listas de los más guapos del planeta, Kerem Bürsin. Así es como lo oyeron en el título, nuestro queridísimo Kerem ha impactado la lista del top 3 de los hombres más guapos del mundo, y aquí vamos a desmenuzar por qué se lo merece, qué lo hace tan especial y por supuesto, vamos a echarle un buen vistazo a su trayectoria. Así que prepárense un cafecito, una botana, pónganse cómodos y disfruten de este chismecito que les tengo preparado. Pero antes de que empecemos con toda la información jugosa, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias de celebridades, de los rankings de belleza y de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos a lo que nos truje. Bueno, a ver. Kerem Bürsin. Un nombre que quizás algunos ya conozcan muy bien, pero para aquellos que aún no están familiarizados, les daré un pequeño resumen. Kerem es un actor turco nacido en Estambul, pero que ha vivido en varios países debido al trabajo de su padre. Esto lo ha convertido en un ciudadano del mundo con una perspectiva muy amplia y por supuesto con un dominio impresionante del inglés, además del turco. Pero más allá de su vida nómada y su bilingüismo, Kerem es, ante todo, un talentosísimo actor que ha conquistado la televisión y el cine, principalmente en Turquía. Y no solo eso, sino que su carisma y atractivo lo han catapultado a la fama internacional. Su carrera comenzó hace algunos años, pero fue con la serie Senkalkam, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y sí muy guapo que Kerem alcanzó la cima de la popularidad. Su química en pantalla con Hande Erçel, la protagonista femenina, fue simplemente mágica y cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y con fans en todos los continentes. Pero, ¿qué es lo que hace a Kerem tan atractivo? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, creo yo, es que no se trata solo de su físico. Sí, obviamente es un hombre muy guapo con una mandíbula definida, unos ojos expresivos y una sonrisa que derrite el hielo. Pero hay algo más allá de eso. Kerem tiene una personalidad encantadora, es carismático, inteligente y parece ser una persona muy genuina. En sus entrevistas siempre se muestra cercano y humilde, hablando con pasión sobre su trabajo y sus proyectos. Y eso, mis amigos, es algo que se transmite y que lo hace aún más atractivo. Además, Kerem no se ha quedado estancado en el papel de galán de telenovela. Ha demostrado su versatilidad como actor en otros proyectos, interpretando personajes más complejos y desafiantes. Esto demuestra su compromiso con su carrera y su deseo de seguir creciendo como artista. Y ahora, volviendo al tema que nos ocupa, su inclusión en el top 3 de los hombres más guapos del mundo. Esta noticia ha causado furor en las redes sociales, con miles de fans celebrando y felicitando a Kerem. Y es que, seamos honestos, se lo merece. No solo por su belleza física, sino por todo lo que representa como persona y como profesional. Es importante destacar que este tipo de rankings siempre son subjetivos y que la belleza está en el ojo del espectador. Lo que a una persona le puede parecer atractivo, a otra no. Pero el hecho de que Kerem haya logrado impactar en esta lista, indica que su atractivo es innegable y que ha resonado en una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Además, este tipo de reconocimientos también son importantes porque ayudan a visibilizar el talento y la belleza de personas de diferentes culturas y orígenes. Durante mucho tiempo la industria del entretenimiento ha estado dominada por ciertos estereotipos de belleza, y es refrescante ver cómo estos estereotipos están cambiando y cómo se está dando espacio a la diversidad. Kerem Bürsin, con su origen turco y su estilo propio, es un claro ejemplo de esta diversidad. Su éxito demuestra que la belleza no tiene fronteras y que lo que realmente importa es la autenticidad y la confianza en uno mismo. Ahora, quiero hablar un poco sobre las reacciones que ha generado esta noticia. Como les decía, las redes sociales han explotado con felicitaciones y comentarios de apoyo a Kerem. Sus fans han creado hashtags, han compartido fotos y vídeos, y han expresado su orgullo por este logro. Se han organizado incluso fiestas virtuales para celebrar este hito en su carrera, con edits de vídeos,
fanarts y mensajes de cariño inundando plataformas como Twitter e Instagram. La etiqueta almohadilla Kerem Bürsin Top 3 Most Handsome se convirtió rápidamente en tendencia global, demostrando el alcance y la pasión que genera este actor. Pero también ha habido algunas críticas, como es natural. Algunas personas consideran que este tipo de rankings son superficiales y que promueven la objetivación de las personas. Otros argumentan que hay otros hombres que son igual de guapos o más guapos que Kerem, y que merecen estar en la lista. Y por supuesto, no han faltado los comentarios que cuestionan la validez de estos listados y la metodología utilizada para seleccionar a los más guapos. Algunos detractores incluso acusan a las listas de estar influenciadas por el marketing y la publicidad, en lugar de basarse en criterios objetivos de belleza. Y sinceramente creo que ambos puntos de vista son válidos. Es importante ser conscientes de que la belleza es algo subjetivo y que no deberíamos dejarnos llevar por los estereotipos. Pero también creo que es legítimo celebrar la belleza de las personas y reconocer el impacto que tienen en la sociedad. Al final, estos rankings son un reflejo de los gustos y preferencias de una parte de la población, y no pretenden ser una verdad absoluta. En el caso de Kerem Bürsin, su belleza ha sido un factor importante en su éxito, pero no es lo único que lo ha llevado a donde está. Su talento, su carisma y su dedicación también han sido fundamentales. Y es importante reconocer todo eso. No podemos reducir su logro a una simple cuestión de apariencia física. Su arduo trabajo, su profesionalismo y su conexión con el público son igualmente importantes. Además, Kerem ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y para hablar sobre temas importantes. Ha apoyado a organizaciones benéficas, ha participado en campañas de concientización y ha expresado su opinión sobre temas políticos y sociales. Esto demuestra que es una persona comprometida con el mundo que lo rodea, y que no se limita a ser un simple rostro bonito. Kerem ha demostrado ser un defensor de los derechos de los animales, ha alzado su voz en contra de la violencia de género y ha apoyado iniciativas para proteger el medio ambiente. Su activismo social ha ganado el respeto y la admiración de muchos, consolidando su imagen como una figura pública responsable y comprometida. Y hablando de su futuro, las perspectivas son muy prometedoras. Kerem tiene varios proyectos en puerta, tanto en la televisión como en el cine. Se espera que protagonice nuevas series y películas, tanto en Turquía como en otros países. Se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una serie de época en Turquía, donde interpretaría a un personaje histórico con una gran carga dramática. Este papel le permitiría mostrar una faceta diferente de su talento y alejarse del estereotipo de galán romántico. Además, también se ha rumoreado que podría incursionar en Hollywood, lo que sería un gran paso en su carrera. Sin duda tiene el talento y el carisma para triunfar en la industria cinematográfica estadounidense. Se dice que ha recibido ofertas para participar en películas de acción y dramas, lo que le abriría un abanico de posibilidades para mostrar su versatilidad como actor. Su dominio del inglés y su experiencia internacional son sin duda una ventaja para triunfar en el mercado angloparlante. Pero no solo Hollywood está en su radar. También se ha hablado de la posibilidad de que trabaje en producciones europeas, especialmente en Italia y España, donde su popularidad es inmensa. Su atractivo mediterráneo y su facilidad para conectar con el público latino lo convierten en un candidato ideal para protagonizar proyectos en estos países. Más allá de su carrera como actor, Kerem también ha mostrado interés en la producción y dirección de proyectos audiovisuales. Ha expresado su deseo de crear sus propias historias y de tener un mayor control creativo sobre los proyectos en los que participa. Esta ambición lo convierte en un artista completo y polifacético, que busca constantemente nuevos desafíos y oportunidades para crecer. En resumen, Kerem Bürsin es un actor talentoso, carismático y, sí, muy guapo, que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Su inclusión en el top 3 de los hombres más guapos del mundo es un reconocimiento a su atractivo físico, pero también a su talento y a su compromiso con la sociedad. Es un ejemplo de cómo la belleza puede ser un trampolín para alcanzar el éxito, pero que es el talento y la dedicación lo que realmente te mantiene en la cima. Su carrera está en ascenso y se espera que siga cosechando éxitos en el futuro. Estaremos atentos a sus próximos proyectos y le deseamos lo mejor en su camino. No solo estaremos pendientes de sus nuevos proyectos actorales, sino también de sus iniciativas sociales y de su evolución como artista. Y bueno, mis queridos fans, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito sobre Kerem Bürsin.
He tratado de darles una visión completa de su carrera, su personalidad y el impacto que ha tenido en el mundo del espectáculo. En resumen, hablamos de cómo Kerem impactó la lista de los hombres más guapos del mundo, analizamos las razones de su atractivo, comentamos las reacciones que ha generado esta noticia y hablamos sobre su futuro prometedor. He intentado ser lo más objetiva posible, reconociendo tanto sus virtudes como sus posibles áreas de mejora. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando vídeos y a compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Kerem Bürsin. ¿Lo consideran uno de los hombres más guapos del mundo? ¿Les gusta su trabajo como actor? ¿Qué piensan de su inclusión en este tipo de rankings? ¿Cuál es su proyecto favorito de Kerem? ¿Qué le depara el futuro a este talentoso actor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Quiero crear una comunidad donde podamos compartir nuestras opiniones y debatir sobre nuestros temas favoritos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es fundamental para que mi canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. No olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con todas las novedades y sorteos. Los quiero.